Esta semana tuvimos uno de los cambios más radicales que hemos tenido en los últimos años en el reglamento de la NFL, específicamente en equipos especiales, específicamente en el kickoff. Tenemos que platicar de armado de roster, estrategias, implicaciones que tendrá seguramente en el aspecto de equipos especiales del kickoff este nuevo cambio que tenemos en el reglamento. Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Oñas y tenemos al especialista, al hombre, para poder platicar justamente de este cambio en el reglamento, expateador de la NFL, 2 veces campeón del Super Bowl y orgullosamente amigo de Hablemos de Fútbol, el buen Raúl Alegre. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la introducción, pero pues sí, como lo mencionas, dices que uno de los cambios más radicales, yo diría que es quizás el más radical desde que se implementó las jugadas de pase, que nos estamos remontando a más de 100 años atrás, ¿no? Entonces cambia completamente la fisonomía de lo que conocíamos nosotros en esa fase de los equipos especiales, que eran los kickoffs, o sea, de ambos lados, o sea, el que patea y el que regresa. Sí, la gota que derramó el vaso fueron esos 13 kickoffs en el Super Bowl, ni un solo regreso. Y me encanta porque ahí en el estadio la gente, 2 semanas de espera, se junta el gran momento después del himno, la presentación del volado, viene el kickoff, que era como el momento clave del partido, todos los flashes de ese momento. Y es como, bueno, touchback. Baja la emoción, silencio total en los partidos porque ahora sí viene la ofensiva, como si fueran ya nada más ceremonial, que es lo que la NFL quiso ya quitar esa parte, ¿no? Que realmente se convierta otra vez en una jugada de importancia en el partido, o sea, de relevancia en el resultado en los equipos. No, y sobre todo porque hemos tenido regresos de kickoff para touchdown. Ahorita, así de primera instancia, me acuerdo uno que de los Delfines de Miami. Recuerdo otro en jugadas consecutivas en el Super Bowl 30 entre Baltimore y los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes de Nueva York regresan una patada de kickoff, anotan, todo el mundo feliz, porque defensivamente Baltimore los había neutralizado completamente, pero pues ya habían marcado, ya tenían puntos, patean y Baltimore les regresan la patada de kickoff. Tenemos la de Devin Hester en el Super Bowl entre Indianápolis y Chicago, y pues la última que recuerdo fue en el Super Bowl entre Baltimore y el equipo de San Francisco. Jacoby, ¿cómo se llamaba ese? Jacoby Jones en el kickoff del medio tiempo. Y cuando parecía que Baltimore se escapaba con una victoria por paliza, en eso viene el apagón y pues hay borrón y cuenta nueva, se recupera San Francisco, pero era una patada, era una jugada que tenía repercusiones y que muchas veces era, o sea, marcaba pues o sea, el momentum, como se dice, del partido. Pues hoy en día, como dicen, o aprovechas para ir al baño o para comprarte una cerveza, o para ir por una cerveza, ¿no? Ya sea que estés en casa o en el estadio, te toma mucho más tiempo cualquiera de esas dos cosas, pero en casa, pues dices, viene el kickoff, ¿no? Pues aprovecho para servirme unos antojitos en la cerveza porque sabemos que no va a pasar nada. Hablando específicamente ya de los cambios, buscando más regresos, pero mantener todavía en un porcentaje bajo el tema de las lesiones, por eso el tener tan cerca ya a los jugadores que cubren la patada, con los que van a bloquear justamente para el regresador, el básicamente obligar al equipo que recibe a regresar todas las patadas que aterricen entre la yarda 20 y la línea de gol, castigar al equipo que básicamente busque el touchback hasta la zona de anotación, que busque sacarla del emparrillado. Ahora sí que pregunta como súper amplia y básica. ¿Te gusta o no te gusta el cambio, Raúl? Pues mira, yo tiendo a ser tradicionalista. O sea, cuando hay cambios así radicales, digo, ya ha habido varios, ha habido también los de cuando ya no podías tú pegarle al quarterback abajo, o sea, de la cintura, o sea, llegarle a las rodillas, la famosa regla Brady, lo del casco a casco, que pues en la época que me tocó jugar, ahí se valía completamente de todo, ¿no? Pero pues siempre hay un proceso de ajuste y de adaptación.
Inicialmente, cuando yo veía, o sea, yo no vi mucho la XFL, o sea, hace un par de años que inició, pues después paró y pero una vez dije, bueno, voy a ver de qué se trata y vi ese kickoff y dijo, no, esta es una mamarrachada, ¿no? O sea, esto, la realidad de las cosas es algo que pues no es fútbol americano, es otra cosa, es entretenimiento. Y pues al final de cuentas continuaron con las estadísticas de lesiones cerebrales, más bien, o sea, de conmociones, de jugadores que faltaban a juegos y de acuerdo a lo que presentaba la NFL, una gran parte de esas conmociones salían a raíz de los kickoffs. La primera modificación que hicieron, te digo, ahorita no recuerdo el año exactamente, fue quitar la famosa cuña. O sea, antes tú pateabas y enfrente del pateador tenías a 3, 4 jugadores, normalmente eran linebackers o tight ends, gentes que se podían mover pero que eran muy corpulentos y bloqueaban enfrente del regresador y los otros que venían encarrerados, fíjate, en un tiempo el punto de partida era la yarda 30, entonces por una razón la movieron a la 35 para restarle esas 5 yardas de carrera que iban a lograr, o sea, que iba a reducirse un poco la velocidad, aunque había una primera barrera de más o menos 5 jugadores, pues unos penetraban, etcétera, y las colisiones eran de veras fuertes, y bueno, la NFL la quitó, ahora solamente se podían poner 2, no se podían entrelazar, porque antes pues se entrelazaban a una pared, armaban ahí. Exacto, y sí, era literalmente una cuña. Entonces, eso fue uno de los cambios y en realidad no tuvo gran impacto. Y la alternativa a lo que acaban de hacer era eliminar el kickoff del partido, del juego, ¿no? Algo que se rehusaban a hacer. Inicialmente no me gustaba este cambio, decía yo, no, pues esto ya se ve, pues, como si fuera un deporte diferente, ¿no? Pero me puse a reflexionar y analizar y llegué a la conclusión que me hubiera encantado que esa regla se hubiera implementado cuando yo jugaba, porque yo no era un pateador que tenía mucha potencia en los kickoffs. En los goles de campo sí podía meter goles de campo de 65 yardas con facilidad, pero eso no lo podía yo trasladar a la parte de los kickoffs, excepto en el Super Bowl, que pues la adrenalina me hizo patear 4 touchbacks ese día, ¿no? Pero lo que yo le aportaba al equipo era la capacidad de colocar el balón donde me dijeran ellos. Así, normalmente mi asignación era ponerlo entre los números y la banda dentro de la yarda 5 para encajonar al regresador y limitar sus opciones de bloqueo. Muchas veces hacías lo que se llamaba el push, que por decirte que tenías un castigo de 15 yardas y en lugar de patear de la 30 o de la 35 te movías 15 yardas y pues Parcel me decía, tú no, si la metes a la zona de anotación, porque ahí no era complicado meterla a la zona de anotación y tener un touchback, si la metes ahí no te va a ir bien conmigo, ¿no? Entonces, pues ya cuando te leía la cartilla de esa manera, pues tú dabas la patada en lo más alto posible y yo podía controlar las patadas de esa manera, lograr lo que se llama el hang time de 4.5 a 5 segundos. Eso era lo que yo podía aportar. Hoy en día, o sea, si en ese entonces hubiera tenido estas reglas, yo hubiera sido letal, hubiera sido, porque en ese entonces no lográbamos muchos touchbacks, pero el equipo rival en promedio abría de la yarda 23, que era uno de los mejores promedios que había en la NFL. Después me puse a pensar,
pues bueno, hablabas de un castigo. Pues el castigo es de 5 yardas. Mucha gente dice no, pues 5 yardas no es una gran distancia, pero la NFL tiene, y pues te digo, cuando yo tenía un equipo de investigación en ESPN, me daban todos esos datos así. Yo no tengo manera de accesarlos hoy en día, pero había una gran diferencia si el balón empezaba dentro de la, o sea, si un equipo empezaba una serie ofensiva dentro de la yarda 20 o afuera de la yarda 20, y mientras más avanzabas cada 5 yardas, la probabilidad de anotar un touchdown crecía pues de una manera importante, drástica. Entonces esas 5 yardas de castigo, en lugar de iniciar en la 25, iniciar en la 30, tienen mucho que ver. Cosas que no, lo único que en realidad no me gusta tanto es que eliminan las dos cosas. Una, las patadas cortas de sorpresa, y ahí no acabo de entender cuál es la lógica detrás de eso, pero pues tú recordarás el inicio del Super Bowl entre Nueva Orleans, del segundo tiempo del Super Bowl entre Nueva Orleans e Indianápolis, en el cual Nueva Orleans abre el segundo tiempo con una patada corta sorpresiva y recuperan y le quitan una posesión a Indianápolis y termina siendo la diferencia en el partido. Eso no me gusta. No me gusta tampoco que quitan las patadas rasas, en inglés se llama squib kick. Eso lo haces al final de un partido, por decirte, te vas arriba en el marcador por un gol de campo o por un touchdown, y quieres que el equipo, o sea, faltan, no sé, 10, 15 segundos, quieres que el equipo rival, uno, no tenga un regreso importante, y dos, que ellos usen lo poco que queda en el reloj. Entonces, pues normalmente tú te apuntas a un jugador de esos que son más corpulentos, que sabes que no la van a regresar, y esperas que no esté bien entrenado, que comete el error mental de agarrar el balón y tratar de regresarlo, porque tú sabes que el reloj no empieza a correr hasta que el jugador toma el balón y empieza su regreso. Entonces esa parte estratégica queda eliminada y no me gusta. ¿Qué va a pasar ahora si el balón, mencionabas el área de, como le dicen, el landing zone, o sea, el área donde van a caer los balones, donde idealmente deben de caer, es entre la 20 y la yarda 0, o sea, donde empieza la zona de anotación? Si pica antes, el castigo es peor, porque el balón es como si saliera de las bandas. La serie ofensiva empieza en la yarda 40, ¿no? Entonces, fuera de eso, de esos dos detalles, pues me gusta el hecho de que los pateadores ahora van a tener que ser estratégicos. Va a ser el equivalente de las patadas de despeje, en el cual tú tratas, en inglés se llama the coffin corner, o sea, que tú tratas de, o sea, tienes el balón, o sea, en media cancha, obviamente el pateador de despeje la puede sacar del terreno de juego, pero la tiran elevada, a veces la tiran, en lugar de que vaya girando espiralmente, punta tras punta, y tratas de que el equipo rival inicie su siguiente serie ofensiva dentro de la yarda 10. En este caso, pues habrá regresos, y habrá regresos con menos riesgo. Ese es otro detalle que habrá que ver cómo lo implementan los equipos. Una de las razones por las cuales la NFL no esperó a implementar esta regla hasta mayo, que es cuando se vuelven a reunir los dueños, es para darle a los equipos la opción de seleccionar jugadores en el draft que son especialistas en regresar patadas de kickoff. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, yo sigo a la Universidad de Texas. Todo el mundo sabe que ese es mi equipo favorito. Hay un corredor que se llama Keelan Robinson, que era su función regresar, y él probablemente no iba a ser seleccionado en el draft. Es un corredor muy rápido, liviano. Estuvo en Alabama, se transfirió a Texas, jugó en Texas 3 años, pero hoy en día ya sus posibilidades de ser seleccionado en el draft aumentan considerablemente.
Entonces estás viendo, por ejemplo, que Baltimore no pudo retener a Devin Duvernay, también de la Universidad de Texas, ahora está con Jacksonville. Pues el valor de esa contratación en agencia libre de un jugador que ha aportado más en regresos de despeje o de kickoff, va subiendo, ¿no? Entonces, no descarto yo la posibilidad de que alguien como Tyreek Hill, y yo a Tyreek Hill lo conocí no con Kansas City ni con Miami, lo conocí cuando estaba en Oklahoma State. Era un terror y si te pones a ver el juego, hay un juego entre Oklahoma y Oklahoma State, creo que es por ahí del 2015, que están jugando, creo que en Norman, Oklahoma, que Tyreek Hill en una patada de despeje se la regresa para touchdown y Oklahoma State da la sorpresa. Era un jugador más que se decía, más que como receptor, como regresador. Obviamente Miami no lo usa porque no lo quieren arriesgar. Sí, es muy valioso. Es un jugador muy valioso, pero ahora con estas reglas no descarto la posibilidad de ver a Tyreek Hill regresando patadas de kickoff. Sí, no, y se junta por ahí, por ejemplo, que en cuanto aprueban la regla, Cordarrelle Patterson firma con los Steelers, ¿no? Que también ha sido de los más destacados en la historia regresando kickoffs. Creo yo que tal vez como dándole un poco más de importancia al perfil de corredor, muy buena visión de campo, en lugar tal vez del tipo con velocidad punta, que era como el perfil que se tenía para regresar kickoffs anteriormente. Tal vez ahorita aspirar a uno que, como va a haber más tráfico, más hombres literalmente en una zona del emparrillado, buscar mejor los carriles, el valor de romper un tacleo para poderte ahora sí escapar y no solamente esquivar, encontrar el carril y vámonos con velocidad punta, ¿no? Es una jugada, o sea, va a suceder algo parecido a lo que ocurre hoy en día con jugadas de corto yardaje, de 4ª y 1ª y 2. No me refiero al touch push ni nada de eso, sino que hay veces que un equipo hace una jugada convencional en 4ª y 1ª y 2 y rompen esa primera línea de defensa y el jugador se escapa para touchdown. O sea, a mí me tocó, bueno, hablando ahorita del draft, Caleb Williams, la primera jugada que tuvo él en el fútbol americano colegial fue contra la Universidad de Texas, de la yarda 49, en 4ª y 1 le dieron el balón, parecía que lo tenían acorralado, rompe una tacleada y eso fue suficiente para que se escapara de 51 yardas y ahí cambió un partido que Texas estaba ganando, pero con suma facilidad. Hablando como de la importancia que tendrán los pateadores en estas nuevas reglas, ¿ves entonces tú más probable que veamos cada vez más kickers encargarse del kickoff y cada vez menos punters, justamente como por esa delicadeza de poder dejarlo donde debe de ser? 100%, o sea, 100%. Y aquí pues le va a restar valor a muchos jugadores que eran sumamente fuertes, que eran buenos pateadores de despeje, punters, pero que además tenían la capacidad de dar patadas de kickoff. Bueno, en mi último año, cuando estuve con los Jets, o sea, fueron unos cuantos partidos, Louis Aguiar era el pateador de despeje y a él lo ponían en las patadas de kickoff porque tenía la capacidad de sacarlas fuera de la zona de anotación. En mi caso, pues en los 2 partidos que jugué con los Jets solamente me encargaba de los goles de campo, pero ahora los pateadores, y pues tienes pateadores ahora con gran potencia, pues mencionabas lo que sucede en el Super Bowl, y tienes también, o sea, a pateadores que la gran mayoría tiene antecedentes jugando fútbol o el soccer, como le llaman acá en Estados Unidos, y que tienen esa capacidad de controlar, no así los pateadores de despeje, que por lo general son personas más corpulentas. Sé que al final de cuentas son jugadores que llegaban a la NFL, profesionales que se dedican a eso, pero ¿qué tan complicado es poner el ovoide entre la yarda 20 y la 0? O sea, ni quedarte corto porque el castigo eso de arrancar en la 40 es durísimo, ni pasarte porque estás regalando en lugar de ese inicio entre la 0 y la 20 la 35. Entonces, realmente como, ¿qué tan complicado es ese punto delicado entre la 20 y la 0? No debe ser, para mí no era en lo absoluto. Imagino que para
Tucker, Butker, todos esos pateadores que son de primer nivel, no debe ser tan complicado. Ok. ¿Y cuánto tiempo crees que tarden en adaptarse realmente los equipos a decir, dominamos la regla, dominamos la estrategia correcta, como el punto en el que dicen ya estamos muy cómodos con esto? Por ahí Green Bay, por ejemplo, votó en contra del cambio de regla porque querían verla primero en pretemporada, justamente como para ver un impacto y poder los equipos ver cómo realmente podía ser utilizada, y querer tal vez temporada regular 2025 en lugar de este año. ¿Cuánto tiempo crees que sea en temporadas ese proceso de adaptación, o crees que semana 1, semana 2 y veamos ya un buen dominio de los equipos? No, ya desde la semana 1 lo vas a empezar a ver desde la pretemporada, porque es algo que van a empezar a practicar. Los equipos se empiezan a reportar creo que la semana próxima, en abril, es cuando empiezan sobre todo los entrenamientos de acondicionamiento físico, no tanto los minicamps y eso. Esos para los entrenadores nuevos van a empezar también en unas cuantas semanas. Por lo general tienen oportunidad de hacer dos cuando tienes nuevo entrenador, y luego lo que le llaman ellos las prácticas, o sea, que son los OTAs, o sea, Organized Training Activities, que no son obligatorias, pero que son, te toman en cuenta. Sí, si no, es como si pasivo-agresivo, ese voluntario, es ¿no? pasivo-agresivo, y luego ya vienen una vez después del draft, a finales de mayo, principios de junio, lo que se llama ahora minicamp, ¿no? Que sí, esos sí son mandatorios, que ahí sí te tienes que reportar, si no te multan. Entonces vas a ver a los entrenadores de equipos. Lo que sí ya puede haber es comunicación entre tus entrenadores de posición, y los de equipos especiales le van a estar exigiendo a sus pateadores que empiecen a practicar cómo moderar. O sea, la técnica de los kickoffs va a cambiar. O sea, si tú revisas la técnica, el corredor toma más o menos unas 10 yardas, agarra buen impulso, y a la hora de patear, mete todo su cuerpo y está en el aire. Creo que la técnica va a ser diferente, va a ser una técnica en que quizás no necesiten correr tanto. En lugar de correr 10 yardas, van a correr 5 o 8 cuando mucho, y en lugar de meter todo el cuerpo y de estar pues prácticamente suspendidos en el aire en el momento de hacer el contacto, va a ser algo más controlado, más parecido a lo que ocurre con un gol de campo. O sea, hoy en día los pateadores pueden meter goles de campo de 55, como lo vimos en el Super Bowl con Butker, ¿no? Que metió una de 57, que fue muy tendida la patada, casi se la bloquean, pero al final de cuentas ya vemos que pueden meter a veces hasta de 60 yardas. Entonces, pues si le sumas a la yarda 35, 60 yardas, cae en la yarda 5, ¿no? Entonces, creo que va a ser una técnica más parecida a la de un gol de campo que a la actual que se usa hoy en día para los kickoffs. Sí, de simplemente soltarle la pierna, pues no, va a ser va a ser muy interesante ese aspecto. Ahí te va un escenario con dos preguntas. Raúl Alegre es nombrado coordinador de equipos especiales para el equipo que quisieras. Se te acerca el dueño, gerente general, el presidente de la franquicia, te explican la regla completa y te dicen, una semana tómatela para que le des una pensadita y regresamos contigo. Regresan contigo la semana y te preguntan, ¿qué hacemos? ¿Votamos a favor o en contra de ella en la reunión de dueños? ¿Qué les dirías? Habrías seguido el mismo proceso que te mencioné. O sea, dependiendo, o sea, tú dijiste Raúl Alegre, o sea, lo que más aportaba yo en los kickoffs era el control de las patadas. Si me decías pónganla en la 20, te la ponía en la 20. Si me decías pónganla en la 7, te la ponía en la 7. Que estén en los números, te la ponía en los números. Que esté entre los números y la banda, te la ponía en la banda. Esa era la cualidad que yo podía aportar. Entonces, no sé, por ejemplo, cómo Harrison Butker votaría, porque él es un pateador que se distingue por la potencia a la hora de los
de los kickoffs, ¿no? O sea, los que te acabo de... Hay muchos, ¿no? Sí. McMahon, ¿no? Hay gran cantidad de pateadores hoy en día que tienen gran potencia. ¿Cómo contestarían ellos? No sé. ¿Qué tanto control tienen ellos? Asumo que lo tienen por la analogía que te hice hace rato, que su técnica va a ser como patear un gol de campo en lugar de un kickoff. Pero el gol de campo, obviamente, pues va a ser de la yarda 35, y si la puedes mandar 50, 55 yardas, ya estás hablando de mandarla como a la yarda 10 o quizás 5 yardas más atrás, ¿no? Entonces, para mí ese va a ser el cambio, pero yo votaría definitivamente que sí, porque hubiera ido con mis aptitudes, con mis cualidades. Y en este mismo escenario, como coordinador de equipos especiales, ¿qué estrategia tú usarías? Semana 1, te tocó el primer kickoff. ¿Cómo tendrías lista a tu unidad? ¿A la 20, a la 15, a la 10, esquinada, touchback por si acaso? ¿Cuál será la estrategia de Rol Alegre? Independientemente del regresador que tengas, pues del peligro que tengas enfrente, ¿cuál sería como tu estrategia más común como coordinador de equipos especiales en la NFL? Mira, son 10 jugadores los que tienes enfrente del pateador. Hay unos equipos que cuentan del 1 al 5 y otros del 5 al 1. O sea, a mí me tocó estar en ambos casos, ¿no? Pero del lado del pateador vas a poner a tu mejor jugador, o sea, que pueda llegar e ir directamente, se va a ir a clavar sobre la patada. Bueno, eso será interesante ver cómo los colocan. Si el tipo de patadas, si el pateador tiene facilidad para ir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Hay unos que trataban de hacer lo que yo hacía y para el lado izquierdo la sacaban del campo, entonces ahí sí te castigaban. Bueno, antes volvías a patear 5 yardas y hoy en día pues es a la yarda 40, ¿no? Entonces habrá que ver o sea, de qué lado. Es como los goles de campo. A un pateador le gusta que ya al final del juego, que se la pongan en el centro, del lado izquierdo, del lado derecho. Eso lo van a tener que determinar los entrenadores de equipos especiales. Y una vez que sepas tú, bueno, es que, por decirte, Justin Tucker, al lado izquierdo, olvídate, no tiene control, pero al lado derecho te la pone. Entonces tú vas a diseñar tu equipo de cobertura, ya sea es L de left y R de right. Normalmente es 1, 2, 3, 4, 5. Vas a poner a tus mejores en cobertura del lado derecho, porque además el que regresa la patada no tiene tanto tiempo o tanto espacio para hacer cambios de dirección, porque cuando la patada tiene que cubrir 60, 70 yardas y la van a regresar, ya sea de la zona de la línea de gol o 2, 3 yardas atrás, pues tienen la oportunidad de empezar por decirte que él la recibe de su lado derecho, del lado izquierdo de los que cubre, pero tienen la facilidad de empezar por ahí y cambiar de dirección. Ahora va a ser mucho más complicado ese cambio de dirección. Entonces, un entrenador de equipos especiales primero tiene que ver de qué lado le conviene a su pateador. Uno, cuáles son las tendencias de regreso. Si hay equipos que son mejores regresando hacia la derecha o hacia su propia izquierda. Y tratas obviamente de neutralizar esa aptitud, esa facilidad que tienen hacia un lado o hacia el otro. Y con base en eso, pues tú vas a diseñar cómo va a ser o sea, tu estilo de patada, ¿no? Luego, pues ya tenemos lo de las patadas cortas. O sea, las patadas cortas, como medida de seguridad, la NFL prohibía antes de lo que va a ser 2024 poner... o sea, tenían que estar 5 y 5 de cada lado y tenían que estar 2 y 3 en los números. O sea, tenías un número limitado de jugadores entre los números del pateador y fuera de los números, etcétera. No, ahora ya puedes poner 6 de un lado y 4 del otro. Obviamente tú tienes que declarar tus intenciones y el equipo
rival pues va a meter a lo que se llama the hands team, o sea, los jugadores que tienen, o sea, facilidad para atrapar el balón y pues le van a quitar en realidad mucho encanto a las patadas cortas. No se discutió y se rechazó. Otra cosa que hacen, creo que en la XFL, de tener una cuarta, ya no me acuerdo que era cuarta y 15, ¿no? Sí, en la XFL era cuarta y 15 y proponían aquí cuarta y 20. Sí, en la yarda 20, o sea, tener esa jugada la descartaron. Entonces, pues sí le quita el encanto a lo de las patadas cortas, ¿no? Pero sí va, hoy en día, a menos de que las condiciones climatológicas fueran muy severas, sobre como ocurre en noviembre y diciembre, cuando hay vientos en contra tuya, que sabes que no vas a poder llegar a la zona de anotación, pues hoy en día eso ya no termina siendo un gran factor y sí va a pesar mucho el control y la capacidad que tenga un pateador de colocar el balón y lo que yo pienso que va a suceder es que van a cambiar su técnica y va a ser como si estuvieran pateando un gol de campo. Ya para cerrar, así que última pregunta, tocaste un poquito ya la patada corta. Básicamente cualquier remontada en la NFL que hoy por hoy se necesita de una patada corta, se resta como la emoción, ¿no? Se resta como las ganas de decir, requieren del touchdown, pero patada corta y ahora sí después otro touchdown, ¿no? ¿Sigues siendo tú partidario de la patada corta? 100%. A mí era otra de las cosas que hacía yo muy bien. Yo era bueno para las patadas cortas y recuperamos algunas. Aquí ya le quitas esa dimensión al juego y pues también la capacidad de tener series ofensivas consecutivas, aunque el porcentaje creo que escuché que era menos del 10% de recuperación. Al final de cuentas, hubo muchos casos, ¿te recordás el campeonato de conferencia entre Seattle y Green Bay en la temporada 2014, que lo tenía ganado Green Bay y con una patada corta que pudo recuperar Seattle terminó anotando creo que fue el touchdown de la victoria, en un partido que Russell Wilson creo que lanzó 4 intercepciones, pero al final de cuentas terminan ganando y terminan yendo al Super Bowl 49 contra los Patriotas. Ok. Es que es interesante porque justamente eso, no es un porcentaje como tan bajo de la patada corta. Me queda claro que el factor sorpresa se pierde. Sigue estando el factor de intentar la patada corta a pesar del porcentaje tan bajo que se tiene para recuperarla. Yo soy más partidario de la idea de un cuarto y 15, de un cuarto y 20. Creo que le puede dar un poco más de emoción tanto a la jugada como tal, porque la patada corta pues es como un segundo de decir no salió tan bien y listo. Le puede dar justamente más emoción también a la remontada de decir 15, 20 yardas, por ejemplo, contra un Patrick Mahomes, contra un Lamar Jackson, se sienten en mucho más riesgo de un Justin Tucker, de un Harrison Butker, haciendo una patada que a veces que requiere de una técnica brutal por parte del pateador y estrategia, un poquito de la suerte del bote, que también a veces que se le va al equipo que recibe y es bola libre, vámonos por ella. Entonces yo soy mucho de la idea del cuarto y 15, en este caso cuarto y 20, que fue como la contrapropuesta de Filadelfia y que aún así ni pasó. ¿Crees que sea parte como de los dueños, a como yo le entiendo también, de tampoco darle tanto probabilidad a la remontada? Creo yo como decir, vas perdiendo por 2, 3 posesiones en el cuarto, que tampoco sea el anoto 15 yardas, anoto y se puede convertir esto ya que se me salió de control el partido. Bueno, al final de cuentas todavía existe la patada corta, lo que sí es que ya no va a ser sorpresa, ya no la vas a poder hacer, o sea, ya sabes que la tienes que hacer cuando estás obligado. Antes estaba, te digo, y esto creo que vale la pena mencionarlo. Y aparte ya solo en el cuarto y cuando vas perdiendo. Cuando vas perdiendo, pero vas perdiendo por decirte por 2 posesiones. Faltan 4 minutos, tienes 3 tiempos fuera. Muchos coaches hacían la patada de sorpresa en ese momento. Otros, si tenían buena defensiva, pateaban profundo, sabían que tenían los 3 tiempos fuera o 2 quizás, y tenían la pausa de los 2 minutos y sabían que su defensiva tenía buenas posibilidades de recuperar el balón y ellos tener una serie ofensiva adicional. Si no tenías una buena defensiva o si solamente te quedaba un tiempo fuera, etcétera, entonces ahí
podías tú patear profundo o podías dar la sorpresa, ¿no? Ya, digo, faltando 20 segundos, cuando estás obligado, pues sí, es a cajón que vas a tener que hacer una patada corta. Pero el que hayan quitado el factor sorpresa fue de los detalles que no me acabó de gustar, pero pues en fin, creo que son más cosas posiblemente positivas o probablemente positivas, y habrá que ver cómo funciona. Hay que recalcar que es una prueba de un año, y si hay menos lesiones, si hay más regresos, si al público le termina gustando, si no se van al baño después de un touchdown porque no les interesa el kickoff, todo eso obviamente lo van a medir y lo van a evaluar y van a decidir si continúan o no a partir del 2025. Sí, al final de cuentas ahorita es puro papel, tenemos que verla justamente cómo se implementa en la XFL, que regresa este año, ya la quitaron, de hecho duró ese experimento. Ya se unieron sí, las dos ligas, ahora se va a llamar UFL, era la XFL y la USFL, se fusionaron y es la UFL, United Football League. Sí, va a regresar. En el kickoff nuevo tuvo un 90% de regresos, que a la NFL le fascinaría ese número para regresarle justamente la importancia. Yo insisto, el Super Bowl fue la gota que derramó el vaso, porque 13 kickoffs. Su objetivo es 60%. Ellos dicen que si lo incrementan de 20% que tuvieron en 2023 a 60%, ya es ganancia. Es que fue bajísimo ese 20%. Y el Super Bowl, o sea. Sí, fue bajísimo y entre Elliott y Butker, pues puros touchbacks, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, vamos viendo cómo se implementa, qué opinamos después de la temporada de lo que fue la nueva regla del kickoff, y que pues bueno, nos digan en redes sociales, en comentarios, qué opina el público aquí de Hablemos de Fútbol sobre esta nueva regla del kickoff, este cambio tan radical que tenemos en esta jugada de equipos especiales. Raúl, como siempre, muchísimas gracias. Esta es tu casa, aquí en Hablemos de Fútbol. Gracias nuevamente por pasarte por aquí y pues esperemos verte pronto de regreso. Gracias, Jesús, y como promoción, en el podcast que hicimos en Punto Extra, que va a salir al aire hoy en la tarde, hablamos de 3 reglas. Una, la jugada de las tacleadas, el hip drop tackle, la de los kickoffs, y de otra que pues no se le dio mucha publicidad, pero creo que también va a ser importante, el tener un desafío extra si eres exitoso solamente con uno. Antes podías tener un tercero si eras exitoso con los 2 que te correspondían, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, Eric Gómez y yo, y va a salir hoy alrededor de las 6:30 hora de ustedes allá en México. En el canal de YouTube y redes de especialistas del deporte, ¿verdad? Exacto, sí, así es. Puede estar al pendiente, porque también vi por ahí un hilo que hiciste en Twitter o en X sobre este hip drop tackle. Tenemos opiniones completamente diferentes, así que quiero aventarme específicamente el episodio. Perfecto. No, pues digo, en resumen, la gente piensa que las sesiones se van a acabar porque implementaron esta regla y lo que pasa es que las defensivas van a ajustar. Esta regla, y ahí lo menciono en el hilo, salió a raíz de una regla que implementaron en 2018. Recuerdo cuando a Aaron Rodgers lo fracturaron de la clavícula porque le cayeron encima. Entonces ahora les enseñaron a los defensivos a taclear y girar y caer fuera. Obviamente, pues cuando es un quarterback que está en la bolsa de protección, pues no están en movimiento o a toda velocidad los jugadores. Los defensivos tratan de hacer lo mismo para evitar caerle encima al jugador, pero cuando estás en campo abierto, pues tú no y cuando llevas impulso y velocidad no tienes el control, entonces te agarras, tratas de girar y en ese momento sales volando. Invariablemente, sobre todo si el corredor o el portador de balón es más pesado que tú y eres un jugador de la defensiva secundaria que te lleva 20, 30 libras de diferencia, vas a salir volando y quién sabe dónde vas a caer, ¿no? Por eso más que nada por la subjetividad de la regla, no me gustó ese cambio. No, y lo inconsistente que son los oficiales de la NFL con reglas más todo básicas. Todo es subjetivo y digo, mucha gente sacó
videos del rugby y digo yo, pues bueno, esos videos del rugby que están ustedes promoviendo probablemente hubieran resultado en castigos como está redactada la regla, entonces por eso no me gusta. Pero en fin, bueno, ahí elaboramos al respecto. Va a ser interesante, así que todos al pendiente de redes sociales y de YouTube, especialistas del deporte, justamente para escuchar la opinión de cambios de regla, de off-season, agentes libres, draft y obviamente también durante la temporada del buen Raúl Alegre. Raúl, nuevamente muchísimas gracias. Con gusto, Jesús. Suerte. Muchas gracias. Recuerden seguirnos, suscribirse aquí en Hablemos de Fútbol y estar al pendiente porque viene más contenido de off-season, claramente también del NFL Draft. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.